Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos, tercer trimestre del año 2024. El libro de Marcos. Prepara papel y pluma para que haga sus apuntes. Y ahora con ustedes, la lección de esta semana en la palabra del hermano Otto Velasco. Dijo también: miren lo que oyen. Con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Marcos 4, 24 y 25. Estamos en la lección número 4, para desarrollarse el sábado 27 de julio en todas las iglesias adventistas. El título de la lección: Parábolas. Y es que en Marcos capítulo 4 podemos observar un motivo teológico importante al estudiar las parábolas de Jesús. ¿Cuál es este motivo teológico tan importante? Es el reino de Dios. Este tema se presenta por primera vez en Marcos capítulo 1, 14 y 15, donde Jesús dice que vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Pero ¿cuál es el significado del reino de Dios tal como lo presenta Marcos? La búsqueda de la respuesta a esta pregunta es el principal tema que se está analizando esta semana. Comprender este motivo teológico, su significado, nos ayuda a entender mejor las parábolas de Jesús. Y es que el estudio de esta semana analiza los temas del cumplimiento del tiempo y el reino de Dios en secciones seleccionadas del Evangelio de Marcos. Por ejemplo, la alusión al reino de Dios en el libro de Daniel, cuando dice: pues el tiempo se ha cumplido. También el reino de Dios en este libro tan maravilloso de Marcos, donde se incluye un análisis contextual de la expresión el reino de Dios, tal como se encuentra en Marcos capítulo 1 y capítulo 4. Punto número 1. La parábola del sembrador. Es en Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 9, donde encontramos detallado la descripción de esta parábola. El sembrador salió a sembrar y aconteció que la semilla que sembró cayó en diferentes tipos de suelo, precisamente 4. La primera cayó junto al camino, a la vera del camino. Pero vinieron las aves y se la comieron. La segunda cayó entre pedregales y brotó pronto, pero al salir el sol se secó. La tercera cayó entre espinos, los espinos la ahogaron. Pero la cuarta cayó en buena tierra y éste llevó buen fruto. Bien, en el capítulo número 2 de Palabras de Vida del Gran Maestro, un libro inspirado, bajo el título La siembra de la verdad, dice la inspiración que por medio de las parábolas del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. Notemos, mis hermanos, que aquí entonces tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia. Estoy leyendo la página número 16 de este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2. A semejanza de uno que siembra el campo, él vino para esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente por la cual fueron sembradas las más preciosas verdades
de su gracia y que a causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. Punto número 2. La interpretación de Jesús. Ahora nos centramos en el capítulo 4, versículos 13 al 20, sobre qué significa esta parábola en la interpretación que Jesús dio de la misma. Sabemos que según Mateo 13, nos dice que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, quien se hace presentar en la Escritura como el Hijo del Hombre. Ahora bien, Mateo, al igual que Marcos, habla también de esta parábola y vamos a hacer una comparación rápida. Primero leamos Marcos capítulo 4, versículo 15. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Ahora, veamos Mateo capítulo 13. El versículo 19 dice: Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Notemos algo interesante. Es la palabra del reino. Y como vimos en Palabras de Vida, la parábola del sembrador tiene que ver con su pueblo. Entonces, hay un evangelio del reino, hay un mensaje del reino para el pueblo de Dios hoy, pero que muchos no quieren entender. Y como no quieren entender o no lo entienden, entonces, ¿qué hace el enemigo? Viene y quita el evangelio, ese mensaje del reino es quitado del corazón y entonces la palabra se hace infructuosa en la vida de esas personas. Veamos ahora el que fue sembrado entre pedregales. Mateo 13:20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al ver venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, es que sabemos que, o debemos recordar, para que una semilla germine, necesita al menos 3 elementos importantes. Necesita la tierra, pero también necesita humedad y calor. Estos elementos hacen que la semilla brote pronto. El terreno de pedregales no significa que eran puras piedras. La Escritura nos muestra que había una capa de tierra sobre las piedras. Es decir, que las condiciones de este terreno eran propicias para que brotara pronto. Representa a aquellos que sí reciben el mensaje del reino, que ha sido enviado para la iglesia hoy. Pero como aquellos representados junto al camino se levantan en contra para perseguir a estos que han recibido la palabra, luego tropiezan. Son gente que hacen reformas inmediato que reciben el mensaje, pero luego, por causa de la persecución, tropiezan y ya no siguen más. Ahora bien, es interesante notar el tercer tipo de terreno, y es que cuando el enemigo no puede hacer nada por la fuerza, entonces cambia de táctica. Veamos lo que dice Mateo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Notemos qué importante. Esto es lo que el enemigo ha hecho en la historia y le ha funcionado más. Y es que si alguien entiende el evangelio del reino,
el enemigo no se la arrebata por la fuerza. Luego levanta persecución, problemas y dificultades y se mantiene. Es decir, logró superar los primeros dos niveles. Pero en el tercer nivel, el enemigo cambia de táctica y ahora ya no persigue, ya no lo ataca, sino que le ofrece prosperidad temporal. Y entonces, por el afán de las riquezas, por el engaño de la vida, por querer acumular tesoros en la tierra, se descuida, aunque entendió el mensaje del reino, pero por estar metido en asuntos mundanales, seculares, entonces estos ahogan la semilla. Es exactamente el mismo principio que nos presenta el capítulo 2 del conflicto de los siglos, donde habla de la fe de los mártires, de cómo hubo tantas persecuciones, pero que no lograron debilitar la iglesia cristiana. Entonces, este capítulo del conflicto de los siglos dice que en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito, implantando su bandera en la iglesia. Que si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia y su fuerza. En otras palabras, ¿qué hizo Satanás? Dice este capítulo que reemplazó la persecución por las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y el honor mundano. Ojalá esto no se repita en nosotros que hemos aceptado el Evangelio del Reino. Hemos logrado superar los primeros dos niveles, no persecución, el diablo no ha arrebatado de nosotros la semilla, aunque ha venido la persecución, pero hemos sido resilientes, hemos aguantado dentro de la iglesia, pero Dios quiera que los afanes de este siglo no ahoguen esa semilla. Punto número 3. La razón de las parábolas. Leamos Marcos capítulo 4, versículos 10 al 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Así es, mis hermanos. Y es que por más clara evidencia que uno pueda dar del mensaje que lleva, aquel que se cierra en su corazón a causa de sus prejuicios, nunca va a escuchar, nunca va a entender, nunca va a aceptar. Entonces, solamente los entendidos, es decir, aquellos que se interesan para indagar sobre el mensaje, son los que van a recibir la palabra con gozo. Por eso Mateo 13:11 dice, después de una pregunta: ¿por qué les hablas en parábolas? Respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes vosotros? Los que se interesaron por escuchar, por descubrir, por investigar, indagaron más, no se quedaron solamente con escuchar, sino que fueron y también investigaron. Leamos, por ejemplo, Testimonios para los Ministros, página 105. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos preguntan: ¿o es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Si no, ¿quién la sostiene? Y a menos que venga precisamente por medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino que rehúsan interesarse meramente a causa de sus prejuicios. Punto número 4. La lámpara y la cesta.
En Marcos 4, 21 al 23 está la parábola de la lámpara, la cual dice Jesús, nadie la enciende para ponerla debajo de la cama o debajo de la mesa, sino que se pone en medio de la casa para que alumbre. En los versos 24 y 25 habla de la cesta, la medida de la cesta, donde dice que con la medida que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Esto en muchas partes del mundo se acostumbra cuando va a la plaza o al mercado. Los vendedores tienen cierto recipiente como medida. Cuando usted va a comprar, la gente le hace la medida e incluso le añaden un poquito más para poder mostrar así al comprador que están recibiendo algo justo. Y Mateo 7, versículo 2 dice algo parecido. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medido. En otras versiones dice, con la vara que medís seréis medidos. Esto implica que si alguien es receptivo y acepta la luz, acepta el mensaje de salvación, obtendrá aún más. Pero si la rechaza, perderá incluso lo que tenía antes. Por eso es la relación de esta parábola con la de la semilla, donde la que cayó en buena tierra, dice Marcos, en el capítulo 4, versículo 20, dice que reciben con gozo y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Sí, no todos hemos de tener la misma capacidad, pero sí todos tenemos que dar fruto. Por eso es que en la primera visión que la hermana White tuvo acerca de los 144,000, en primeros escritos, en la página 16, dice que algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas. Es decir, no todos hemos de tener la misma medida, la misma capacidad, pero sí todos podemos usar nuestros talentos para la obra de Dios y llegar a ser uno de los 144,000. Punto número 5. La parábola del crecimiento de la semilla. Y aquí habla de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la más pequeña, dice, entre las legumbres, pero cuando crece llega a ser un gran árbol. Es exactamente tal como se presenta en Daniel capítulo 2. Los versos 35, 44 y 45 de Daniel 2 muestran al reino de Dios como una piedrita muy pequeña, pero que va creciendo y va creciendo y va creciendo hasta que se convierte en un gran monte. Y es que así empieza el reino de Dios, con una piedra, es decir, con un remanente que quedará y luego éste irá creciendo hasta llegar a ser un gran reino que llenará toda la tierra. Ese reino de gloria está aún por venir. Y ojalá que todos nosotros podamos estar allí. Que Dios nos bendiga, que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy y que la paz del cielo esté con nosotros y con nuestras familias.